vamos a hacer este ejercicio donde debemos de estudiar la monotonía de las diferentes funciones. Empezamos por la primera. Para saber la monotonía de una función, lo que tenemos que hacer lo primero es la derivada de la función. Entonces nosotros tenemos que f de x es 1 partido por x cuadrado, que es x a la menos 2. F' de x será menos 2 por x elevado a menos 3 igual a menos 2 partido por x cubo. Si queremos que f' de x sea 0, quiere decir que 2, que es el numerador de la función, o menos 2, tiene que ser 0, cosa que es imposible, por lo tanto no hay ningún punto de corte. Pero sí sabemos que el dominio de la función es todo r menos el 0. Por lo tanto, para estudiar el crecimiento y decrecimiento debemos de ver en el punto 0 a su izquierda y a su derecha como es la derivada. A la izquierda de 0 para x igual a menos 1, negativo partido por negativo, positivo. Y a la derecha de 0 para x, por ejemplo, igual a 1, negativo partido por positivo, negativo. Así que así sería creciente y aquí sería decreciente. Es creciente desde menos infinito hasta 0, unión desde 0 hasta infinito. Desde menos infinito hasta 0 y decreciente desde 0 hasta infinito. Si vemos la representación de esa función, que la tenemos aquí, ¿veis? Sería creciente desde menos infinito hasta 0, decreciente desde 0 hasta infinito y tiene una asíntota vertical en x igual a 0. En la segunda función tenemos f de x igual a raíz de x cuadrado menos 1, que es lo mismo que 1 medio por x cuadrado menos 1 elevado a 1 medio. Vamos a ello, x cuadrado menos 1 elevado a 1 medio. Vamos a hacer primero el dominio antes de la derivada. Venga, el dominio de la función. Pues la función existirá cuando x cuadrado menos 1 sea mayor o igual que 0. Por lo tanto, resolvemos x cuadrado menos 1 igual a 0, nos da x igual a más menos 1 y vemos el signo de la función a la izquierda y a la derecha de cada uno de esos puntos. Bueno, pues ponemos aquí el menos 1 y el 1. Para x menor que menos 1, por ejemplo para menos 2, esto nos queda 4 menos 1, que es positivo. Entre menos 1 y 1, por ejemplo para 0, x cuadrado menos 1 sería negativo. Y para valores mayores que 1, por ejemplo para 2, sería positivo. Por lo tanto, en esta parte no existe la función y el dominio será desde menos infinito hasta menos 1, unión desde 1 hasta infinito. Bueno, ahora seguimos haciendo la derivada de la función, que será 1 medio por x cuadrado menos 1 elevado a menos 1 medio, y ahora por la derivada de x cuadrado menos 1, que es 2x. Ordenando esto un poco, este 2 se me va con este 2 y me quedaría x partido por la raíz de x cuadrado menos 1. Vale, f' de x igual a 0 supondría que x es igual a 0, pero no pertenece al dominio de definición. Por lo tanto, no nos valdría. Y ahora nos quedaría estudiar el signo de la derivada a la izquierda y a la derecha de menos 1 y 1, que son los puntos donde el dominio de definición desaparece. Si no hay función en estos puntos, tampoco hay derivada, ¿vale? Para valores menores de menos 1, por ejemplo, para menos 2, nos queda negativo partido por positivo, negativo. Y para valores mayores de 1, por ejemplo, para 2, nos queda positivo partido por positivo, positivo. Sería decreciente y creciente. La función sería decreciente desde menos infinito hasta menos 1 y creciente desde 1 hasta infinito. Y su representación es esta que tenéis aquí, decreciente hasta menos 1, creciente desde 1 y
no existe entre menos 1 y 1. Vale, vamos a la siguiente. En la siguiente tenemos que f de x es x cubo menos 27x. Bueno, el dominio es todo R, así que hacemos la derivada. F' de x sería x cuadrado menos 27. 3x cuadrado menos 27. Si hacemos f' de x igual a 0, sería 3x cuadrado menos 27 igual a 0, de donde x cuadrado igual a 27 partido por 3, que son 9. Y x igual a más menos 3. Así que tenemos que en más 3 y en menos 3 puede haber un posible máximo o mínimo. Pues vamos a ver dónde están. Menos 3 y más 3. Para x menor de menos 3, por ejemplo para menos 4, pues vamos a ver cómo es de la derivada. Sería 3 por 16, que son 48 menos 27, positiva. Ahora entre menos 3 y 3, por ejemplo para 0, negativa. Y entre 3 e infinito, por ejemplo para 4, positiva. Así que la función es creciente, decreciente y creciente. En el menos 3 tenemos un máximo y en el 3 tenemos un mínimo. Para hallar cuáles son el valor de ese máximo y ese mínimo, pues será el máximo el menos 3, f de menos 3, que será menos 3, o sea, perdón, f de menos 3 voy a hacerlo aquí, f de menos 3, nos vamos a la función. Será menos 3 al cubo menos 27 por 3, ¿vale? Por menos 3, perdón, por menos 3. Es decir, 3 por 3, 27, 3 por 3, 9 por 3, 27, menos 27 más 54, que es más 27. Así que el máximo será el menos 3, 27. En cuanto al mínimo, será el 3, f de 3, que será, hacemos aquí f de 3, que será 3 al cubo menos 27 por 3. Es decir, 3 al cubo, que son 27, menos 54. No, 3 por 7, 21. No, estos son 81, no 54. A ver, cuidado. 27, 81, que nos queda del 7 al 11, 4, 50 menos 54. Esto sería 3 menos 54. Y vamos a arreglar esto, que está mal. Estos son menos 27 más 27 por 3, que son 81, igual a 54. Así que el máximo sería el menos 3, 54, y el mínimo el 3 menos 54. La función sería creciente desde menos infinito hasta menos 3, unión desde 3 hasta infinito. Y sería decreciente desde menos 3 hasta 3. Si representamos esta función, sería esta de aquí, ¿vale? Tiene un máximo en el más 54, un mínimo en el menos 54, vamos en el menos 3 más 54 y en el más 3 menos 54. Vale, pues vamos a la siguiente. Que sería f de x igual a x a la quinta menos 5x. F' de x será 5x a la cuarta menos 5, de donde nos pasa como antes, el dominio es todo R, f' de x igual a 0 implica que 5x a la cuarta menos 5 igual a 0, x a la cuarta igual a 1, x igual a más menos 1. Vale, bueno, pues entonces
representamos, como antes, aquí nuestra recta y los puntos que son posibles máximos o mínimos. El menos 1 y el 1. Para valores menores de menos 1, ¿cómo es la derivada? Pues por ejemplo para menos 2, pues 5 por 16 menos 5, positiva. Entre menos 1 y 1, por ejemplo para 0, negativa, y entre 1 e infinito, positiva. La función es creciente, decreciente, creciente. Aquí tenemos un máximo y aquí tenemos un mínimo. Se queda muy parecida a la anterior. El máximo será el menos 1, f de menos 1. Y f de menos 1 no tenemos nada más que sustituir en la función. Será menos 1 a la quinta, que es menos 1, menos 5 por menos 1. Es decir, menos 1 más 5, que es 4. Y el mínimo, bueno, o sea, el máximo será el menos 1, 4. Y el mínimo será el 1, f de 1. Es decir, f de 1 sustituimos en la función, que será 1 a la quinta, que es 1, menos 5 por 1, es decir, menos 4. Así que el mínimo será el punto 1 menos 4. La función es creciente desde menos infinito hasta menos 1, unión 1, infinito, y es decreciente desde menos 1 hasta 1. Si vemos la representación, que la tenemos aquí, pues es parecida a la anterior, es creciente hasta el menos 1, 4, y es decreciente hasta el 1, menos 4. Y luego vuelve a crecer. Y con eso ya estaría terminado completamente el ejercicio.